Bueno, buenas tardes. Eh, vamos a ir arrancando eh, desde la diplomatura, ahora ya recién creada, de prácticas cartográficas en América Latina. Les damos la bienvenida. Eh, Esta es la primera actividad pública, digamos, que realizamos. Queremos hacer como la presentación de este programa, contarles un poco de los antecedentes, de cómo hemos venido trabajando en la preparación. Luego también queremos contarles la propuesta pedagógica que tenemos, que queremos proponer. Y luego, digamos, en el marco de esta presentación, queremos presentar a Joe Bryan como una forma ya de arrancar trabajando y arrancar dialogando sobre estas temáticas que tanto nos interesan y nos preocupan. Em, Entonces, pues para el día de hoy nos acompañan varios de los docentes y de las personas, digamos, con las que hemos venido trabajando en la preparación de este programa, que más adelante lo vamos a describir. Nos acompaña también, o estamos con Carlos Duarte. Con Carlos Duarte estamos co-coordinando la propuesta académica del programa. Carlos también, pues ahora en unos minutos les va a describir un poco la propuesta y los componentes del mismo. Em, digamos que en términos generales, con respecto a la diplomatura, hemos querido señalar la cuestión de las prácticas, porque es ahí donde queremos un poco poner el énfasis. Queremos pensar, más bien ofrecer un espacio pedagógico y de formación y de discusión de la práctica cartográfica en el sentido de pensar de esta dimensión necesaria de la reflexividad, de que pensemos un poco la dimensión política y transformadora que tienen los mapas, mucho más que la dimensión técnica, digamos. En esta diplomatura queremos orientar o privilegiar esta dimensión de problematizar el mapa mismo, la producción, la circulación, la participación que se da en torno a la construcción de los mapas, eh, de la mano, por supuesto, de la técnica, pero digamos, en esta articulación, privilegiar de alguna forma una mirada crítica sobre los mapas, que finalmente es una mirada crítica sobre el espacio, sobre el territorio, sobre los territorios que habitamos. Em, Ah, tam- También esta es, como saben, es la ocasión de presentar este programa, y en ese camino hay mucha gente que participa y trabaja, y a las que, digamos, creo que es importante mencionar. En primer lugar, pues a los docentes que aceptaron la invitación, a Carlos Duarte, que aceptó la invitación a pensar este programa, a pensarlo de manera colaborativa y en un trabajo conjunto. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando, preparando las clases, discutiéndolas, los enfoques, eh, y eso, digamos, ha sido parte como de ese trabajo colaborativo. También a los equipos técnicos de las dos universidades y a las dos universidades, la Universidad del Rosario y a la Universidad Javeriana de Cali, pues por el respaldo institucional que nos han dado a esta apuesta. Ha sido un trabajo muy largo, ese trabajo como invisible que no se ve de los papeles, de la burocracia, de las gestiones, y en ese trabajo se ha empeñado y ha estado mucha gente participando. Entonces pues también agradecerles a ellos. Eh, Agradecer también pues la asistencia de todos ustedes que han venido hoy a participar, a escuchar, a ver de qué se trata esta propuesta de la diplomatura. Y nuevamente agradecerle a Joe Bryan por haber aceptado la invitación a participar hoy de la presentación de este programa que, bueno, en el que venimos trabajando hace tiempo y con el que tenemos muchas expectativas y, de las que, bueno, les queremos hablar. Entonces, para eso, para hablar un poco de la propuesta de la diplomatura y de cómo la hemos venido armando, le paso la palabra, le doy la palabra a Carlos Duarte, que es co-coordinador académico de la diplomatura, para que, si quieres, Carlos, nos cuentes un poco cómo es la propuesta. Muchas gracias a todos nuevamente por estar acá. Vale, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, aquí creo que no hay problema de equivocarse por el nombre.
por lo menos con los coordinadores. Y bueno, sí, hemos venido trabajando ya hace mucho tiempo en pensar un diseño curricular que nos permita recoger un poco cómo se está moviendo la cartografía y sus recursos en los contextos tan diversos de América Latina, ¿no? Porque eso ha sido parte del esfuerzo y hemos buscado sintetizar esa multiplicidad, pues, de expresiones en los siguientes 8 módulos. Si me permiten, voy a hacer una presentación aquí muy rápido para que los puedan detallar mejor. Sí. Y ahí ya están viendo la presentación. Sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Vale. Entonces, bien, son 8 módulos, más o menos 32 sesiones, donde tenemos profesoras y profesoras, pues, de diferentes contextos de América Latina, Argentina, Colombia, Chile, y hemos buscado generar, digamos, un equilibrio entre profundizar esas prácticas cartográficas a nivel teórico, ¿no? Pero también en ejercicios prácticos, ¿no? Una primera, digamos, bloque o módulo será introductorio, donde de alguna manera nos vamos a preocupar por ver esa historicidad del recurso cartográfico, ¿no? La actualización de los datos y todo lo que significa para la cartografía, la geografía, el uso espacial de las imágenes, las nuevas tecnologías, ¿no? Luego nos vamos a centrar en un elemento que es muy particular, creo yo, de América Latina y, por ejemplo, en el contexto colombiano es fundamental a la hora de entender las nuevas luchas por el reconocimiento identitario, digamos, las reformas estructurales al acceso a la tierra, que son las cartografías sociales, ¿no? Pero no solamente en el ámbito rural, sino claramente también esas reconfiguraciones o esa utilización del recurso cartográfico en ámbitos urbanos y nos permiten cruzar la cartografía y el dato con diferentes experiencias intersectoriales, como la juventud, las multiplicidades de lo que significa trabajar con representaciones espaciales desde las mismas comunidades y en ese, digamos, en esa intersección con la academia y el ejercicio participativo que se da desde los mismos conocimientos expertos, ¿no? Luego vamos a empezar a desarrollar este ejercicio en un clásico, por decirlo así, del ejercicio latinoamericano, que es la construcción de los barrios populares, ¿no? Cómo se han construido esos barrios, cómo la cartografía nos permite ver de alguna manera esa intersección entre lo institucional y lo no institucional, ¿no? El crecimiento de nuestras ciudades ha estado marcado por, digamos, estos fenómenos en los cuales las mismas personas que están desposeídas se apropian de los lugares de la ciudad y pues la cartografía ha tenido un lugar ahí protagónico en este ejercicio. Posteriormente también hay un elemento fundamental para el contexto de violencia de América Latina, que es esa relación entre espacio, memoria y violencia, ¿no? Cómo nos vamos, cómo se han utilizado el recurso espacial de la cartografía para escarbar, reconstruir lo que pasó alrededor de los conflictos, las comisiones de la verdad y todo el ejercicio de reconstrucción de la memoria alrededor de la violencia. Luego abordaremos un elemento también fundamental en esa, digamos, si los barrios populares son un ejercicio de encuentro entre lo institucional y lo no institucional en el ámbito rural, seguramente las identidades étnicas, campesinas, juegan un papel también fundamental a la hora de reconocer los bordes de los estados-naciones latinoamericanos, ¿no? Como esas cartografías de lo que es particular de un grupo social étnicamente identificado o el grupo campesino también se traslapa con lo que es común, ¿no? Lo que es mío y lo que es de los otros, esas discusiones entre lo público y lo colectivo, que son, digamos, tan poderosas en el contexto latinoamericano. Entonces tendrán este espacio en el módulo de territorios e identidades. El ejercicio de la movilidad quizás es uno de los grandes elementos en los cuales la cartografía hoy en día se desarrolla, ¿no?
no solamente por la movilidad propia que se ha acelerado de las poblaciones humanas, sino la movilidad misma del recurso cartográfico, ¿no? Representaciones que ya no son solamente estáticas, sino que cada vez cuentan más ejercicios de movilidad poblacional utilizando el mismo recurso metodológico. Entonces, ¿cómo ver esos flujos, esos ejercicios de ida y vuelta que, pues, hemos visto, lamentablemente, como en los últimos años, pues todo el ejercicio también de lo que significa la migración forzada, estas caravanas que se mueven de sur a norte de nuestro continente, ¿no? De contingentes de población moviéndose, nos habla también de estas movilidades que ya no son solamente las fronteras interiores de los estados, sino que desbordan este ejercicio estatal, ¿no? Las cartografías feministas efectivamente es uno de los lugares de encuentro de, yo creo, los movimientos sociales y el conocimiento o la academia en el contexto latinoamericano y nos permite además de centrar no solamente la espacialidad del territorio al cuerpo como territorio en sí mismo, el cuerpo de la mujer, el cuerpo en estos escenarios de violencia permanente, pero también de resistencia en el cual se desarrolla, digamos, este ejercicio de cartografías feministas. Y por último, una de los retos, no solamente de América Latina, sino en el contexto actual del mundo entero, ese cruce entre ecología, cartografía, extractivismo y significa quizás la barrera última de la humanidad en ver cómo se puede generar escenarios de sostenibilidad a través del análisis de lo que es la misma acumulado de extracción que nuestras economías han producido en el contexto de las commodities en América Latina y en otros elementos, ¿no? Entonces, pues ahí están más o menos las sesiones de trabajo. Creo que es importante insistir, no fue solamente un ejercicio digamos, de la Javeriana de Cali y la Universidad Nacional del Rosario, sino que ha sido un ejercicio colectivo con los docentes que hemos estado participando y que hemos buscado generar un esfuerzo por sintetizar la multiplicidad de expresiones de las prácticas cartográficas en el contexto latinoamericano. Sería eso, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos, y perdón, no te presenté, Carlos, desde el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, vienen trabajando en distintas formas desde distintas perspectivas en la producción de cartografías. Han venido relevando, bueno, diferente tipo de procesos en la ruralidad, haciendo un análisis crítico acerca de este vínculo entre territorialidades e identidades. Han trabajado con la Comisión de la Verdad, tienen un portal muy interesante, digamos, de cartografía, han trabajado mucho problematizando el dato geográfico y luego cartográfico. Así que esta es una instancia también para irnos conociendo, ¿no? Entre quienes estamos en diferentes latitudes trabajando estos temas. Con respecto a la diplomatura, quería enfatizar que nosotros tenemos esta problematización como en módulos, pero que tenemos también una alternativa a esa posible segmentación que se da. Queremos que impulsar la memoria del feminismo a partir de las cartografías o impulsar la memoria de la ecología política o impulsar el vínculo entre barrios populares y memoria o feminismo, es decir, hacer distinto tipo de cruces para tratar de evitar esa especie de segmentación que muchas veces se produce en torno a cada quien haciendo sus propios mapas. Entonces, pensar de alguna forma una estrategia que es epistemológica, pero también, si se quiere, política, de la transversalidad y romper esta idea de eso, de comunidades, cada comunidad o cada problema haciendo su propio mapa y más bien pensar, bueno, de qué manera podemos imaginar mapas más, transversales, si se quiere, ¿no? O prácticas más transversales que cuestionen un poco esta segmentación que a veces se da en el contexto actual. Comentarles un poco que la diplomatura hemos previsto empezar con la diplomatura el dictado formalmente en marzo del próximo año. Las inscripciones entonces van a arrancar también en enero, febrero del próximo año y durante este tiempo, en lo que falta del año, vamos a tener algunos encuentros de este tipo
para problematizar distintos aspectos de las prácticas cartográficas, ir como calentando motores con interlocutores que están en diferentes partes de América Latina y que de alguna forma, naturalmente, queremos mantener ese diálogo con esas personas para que podamos pensar incluso en escenarios hacia adelante, pues, de colaboración permanente y de comunicación fluida. Entonces, en ese caso, en ese sentido, pensamos y vamos a trabajar para que sea un programa verdaderamente latinoamericano, digamos, con referentes y diálogos en múltiples países, naturalmente haciendo base en Argentina y Colombia, que son, digamos, nuestros países base, pero no, sin limitarnos a ellos. ¿A quién está destinado? Nosotros intentamos, es una apuesta arriesgada, pero apuesta al fin, poder romper un poco esta barrera de que sea solamente destinada o a comunidades, digamos, o a gente que está en la universidad. Queremos pensar en una propuesta que de alguna forma pueda generar una instancia de diálogo y de articulación entre diferentes, eh, digamos, públicos, y que también sea una instancia de encontrarnos y de trabajo y de alguna forma compartir experiencias. Esa es la apuesta. Vamos a ver si la, si la logramos. Tenemos también pensado y previsto implementar algunas becas para algunas personas que puedan participar de la diplomatura y no puedan, digamos, cubrir los costos. Eso pues lo iremos informando de a poco, más adelante, digamos. Lo que sí está bueno mencionar ahora es que la próxima sesión es el lunes 21 de noviembre a esta misma hora. Los feriados nos coinciden. Hoy es feriado en Colombia, el próximo es feriado en Argentina. Bueno, nos toca así, después viene el Mundial. Así que es el lunes 21 de noviembre a esta misma hora y vamos a trabajar con el colectivo de cartografías de la memoria de Chile, que también va a dialogar con nuestro equipo, digamos, o nuestros docentes, el equipo que viene trabajando en el tema de memoria desde nuestra diplomatura. Así que, bueno, eso sería en términos generales la presentación. Para cualquier consulta acerca de la diplomatura, la cursada y lo demás, ahí está el correo de contacto. Vamos a tener una página web que pronto va a estar en funcionamiento. Entonces, pues dicho esto, creo que lo que queda es entonces pues pasar a presentar a Joe, que nuevamente y amablemente aceptó la invitación. Entonces, nuevamente pues agradecerte, Joe, que estés acá con nosotros en este, digamos, espacio que es tan importante para este proceso en el que venimos trabajando. Entonces vamos a hacer la presentación de Joe y después vamos a tener como una instancia de diálogo, preguntas, comentarios, a los que desde ya los invitamos a que participen. Brevemente mencionar o presentar, Joe Bryan es geógrafo, trabaja actualmente en el Departamento de Geografía de la Universidad de California, de la Universidad del Colorado, perdón. Conocimos a Joe hace mucho tiempo, él ha venido trabajando hace muchos años haciendo este vínculo entre pueblos indígenas, cartografía en América Latina. Tiene un trabajo muy importante y como muy estimulante, que es el de Weaponizing Maps, que fue traducido el título como Arsenales Cartográficos, pueblos indígenas y contrainsurgencia en América Latina. En lo personal, considero que, digamos, el trabajo de Joe, al menos a partir de este libro y todos los que tienen que ver de alguna forma con la cuestión de la contrainsurgencia, son fundamentales para digamos, darnos un marco un poco más amplio acerca de las prácticas cartográficas, ¿Cómo acerca estás, de, Karen? como todos, Bien. como ¿Estudiaste? Sí, sí. hay un micrófono encendido. Bien, me sacaron los puntos. Y Como muchos y muchas sabemos, en pueblos indígenas y trabajando con pueblos indígenas había un gran desarrollo de cartografías y Joe de alguna forma ha problematizado esta especie de, a veces, de idealización de la herramienta, mostrándonos otras aristas relacionadas eso, con el poder y con otras formas de, digamos,
de mapeo que no necesariamente están pensando en la justa distribución de los bienes y los recursos. Entonces, nos parece importante empezar, digamos, como teniendo un marco más amplio acerca de las prácticas cartográficas y Joe, digamos, y su trabajo nos pueden dar muchas luces sobre esto. Así que nuevamente, gracias Joe por estar acá, a todas y todos por acompañarnos. Y bueno, te doy la palabra entonces Joe para escucharte. Gracias, Carlos. No sé si puedo compartir mi pantalla. A ver si... A ver. Es por la Spielberg. Yo voy por la Spielberg. ¿Ahí puedes o aún no? A ver. Sí, sí, puedes compartir. Parece que estoy con un... Es que tengo una computadora nueva aquí en la oficina y no me... Los permisos no están totalmente configurados. Mientras tanto, les quería pedir el favor a todos, menos a Joe, por supuesto, si pueden apagar los micrófonos. Gracias. Disculpa. Ya vengo. Bueno, ahora me va a obligar a cerrar la sesión y volver a iniciar. Creo que más bien hablo porque lo que tengo que compartir con ustedes en términos visuales, podemos arreglar eso más tarde, pero más que tiene que ver con el contenido y antes de hacer todo eso quería agradecer mucho a Carlos por el trabajo que ya llevan varios años realizando ahí en la Universidad de Santa Fe en Rosario, y creo que algunos colegas que tenemos en común han participado ahí en conferencias y conversaciones con ustedes. También quería felicitarles en haber desarrollado una diplomatura tan completo y rico. Ya tengo ganas de inscribirme como estudiante de nuevo, que siempre es el problema, ¿no? Y también quiero reconocer, antes que nada, que claro que he trabajado ya por muchos años con cuestiones de cartografía participativa, de lo cual les voy a hablar un poco, pero también quiero reconocer la gran influencia que han tenido muchos de ustedes que ya llevan tiempo practicando ese tipo de cartografía, sobre todo el colectivo Iconoclasistas, que siempre ha sido muy nutritivo para mí como inspiración y también para mejorar mi propia metodología. También quiero reconocer el gran trabajo de Pablo Mancilla y Miguel Melín en Wallmapu, el parte de Wallmapu que hoy en día se encuentra en Chile. Su atlas de Wallmapu es un recurso tremendo y les recomiendo mucho en consultarlos, sobre todo en el contexto de la diplomatura que están por realizar. Siempre es difícil saber cómo arrancar o cómo abrir un espacio como esto sobre cartografías, porque es un campo lleno de expectativas y de impresiones que muchas veces no sé, se vuelven un poco desesperados con el contenido de lo que tengo que decir, que es que en términos técnicos, o sea, trabajo muy poco con SIG, por razones que les voy a dar a conocer dentro de poco, y que más que nada mi abordaje hacia la cartografía siempre ha sido como una metodología participativa
elemental para una investigación hasta militante, se puede decir, y siempre vinculado con procesos de movimientos sociales, como sobre todo con pueblos indígenas, con respecto al tema de derechos territoriales. Y en ese sentido también se habla mucho de contracartografías. Y ahí es donde quiero abrir un surco para seguir sembrando hoy día con ustedes para ver hasta dónde llega en los comentarios y las preguntas que tengan. Y antes que nada, para hablar de una contracartografía, hay que preguntarnos muy bien en contra de qué, en qué sentido una contracartografía. Y ahí es donde yo creo que es súper importante enfocarnos un poco en la problemática que se presenta cuando pensamos en cuáles son las condiciones que nos obligan a hacer mapas. Porque el mapa, como algunos dicen, es una forma de expresión universal que todas las culturas en el mundo tienen ese tipo de conocimiento. Y por un parte estoy de acuerdo, o sea, cada persona puede hacer un mapa igual como puede escribir un ensayo. Por otro, yo creo que es falso pensar que todos hacemos los mismos o practicamos la misma cartografía. Y en ese sentido hay que enfrentarnos con las reglas y normas que que prestan como una estructura a la cartografía y que vuelven a ser convenciones de la cartografía que da un mundo cada vez una vista natural, o sea, tal como existe. Y aquí estoy hablando de una cartografía clásica con las coordenadas bien ubicadas, con las líneas rectas y bien medidas, y que conforme a las costeras de continentes y las costeras de mares, todo lo que conocen como una mapa. Y yo creo que allí, de cierta forma, para tener espacio en ese mundo, es necesario hacer una mapa, realizar una mapa. Y ese es un poco el problema que quiero detallar un poco con mis palabras breves hoy, en el sentido de que este mundo, o más bien esa imagen del mundo, es producto de muchos, sin embargo, es un producto dominado por procesos de colonización y por el capitalismo también como producción del espacio. Y si queremos tener un lugar dentro de ese espacio, sí es bien hacer cartografías que abren un espacio dentro de eso, hasta que retan a esos procesos de colonialismo y capitalismo tales como existen hoy, pero que también el mapa tal como sí no resuelve los problemas que queremos enfrentar con ellos, ¿no? Más bien es que abre un espacio donde se puede hacer más preguntas y ir pensando más allá. Y ahí es donde los mapas, o sea, muchas veces se forman como una trampa, ¿no? O sea, pensamos que el mapa siempre se puede, con un mapa más actualizada, con mayor detalle, con que puede resolver los problemas o los conflictos sociales y ambientales que tenemos. Y lo que voy a plantear un poco es que no es así, ¿no? O sea, porque solo el mapa puede abrir un espacio, pero sin resolverlo. Y eso es un poco un resumen muy breve de la experiencia que he tenido con el trabajo con pueblos indígenas y la elaboración de cartografías. Por un lado, ha sido un trabajo muy rica en el sentido de que a través de los mapas, muchos pueblos, inclusive algunos donde he trabajado, han ganado más reconocimiento de territorio o más, digamos, reconocimiento territorial que antes tenían. O sea,
Como bien sabemos, en la gran mayoría de los mapas del continente en lo que habitamos, no existen los territorios indígenas. Y hoy en día, para tener en consciente un reconocimiento de esos territorios tales como son, es un logro, pero que también es un logro de doble filo, o hasta un impasse, se puede decir. Porque muchas de esas cartografías plantean que los territorios indígenas o comunales son territorios que ya existen y que solo les hace falta reconocer para arreglar su problemática y para garantizar sus derechos. Y es decir, que se ha abierto un espacio nuevo para intervención del Estado y también del mercado, sobre todo en los lugares donde las cartografías sociales han producido cartografías sobre territorio, o más bien propiedades comunales. Y esa es un poco la experiencia que he tenido en Centroamérica, donde hice una investigación de varios años con el pueblo Awestini, conocido entre muchos por haber llevado el primer caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la misma corte se pronunció que los pueblos indígenas tienen derecho de ser dueños de una propiedad comunal conforme los usos y costumbres históricos que han realizado en ese espacio. Y eso sí ha sido un logro mayor y hasta estimulante para más cartografía a nivel continental. Se ha sido como el padrón para cartografías por ejemplo, más cerca donde están muchos de ustedes, en el Chaco de Paraguay, con los varios casos que se han llevado a cabo allí. A la vez, como hemos visto en Nicaragua, a pesar de la titulación de hoy en día de más de 23 territorios indígenas y afros, casi todos esos, en un gran porcentaje, hasta 95% de estos territorios, ha sido invadido por, digamos, colonos, o sea, gente no indígena o no afro, que han entrado a pesar de las garantías de derechos de propiedad que tienen esas comunidades, y han ido despalando, sembrando pastos de ganado y de frijol, y destruyendo más o menos el bosque que antes había tenido. O sea, el territorio que existía en el mapa casi ya no existe hoy en día en la práctica. Y eso es un poco para darles un ejemplo, o sea, concreto de ese impasse. O sea, el mapa no se ha resuelto nada aquí, sino que hasta se ha facilitado un despojo de mayor rango y amplitud. Otro caso también para reconocer un poco es como mencionaba Carlos en su presentación, es que he trabajado también un poco con el tema de la cartografía y su historia con las técnicas y prácticas de contrainsurgencia desarrollado aquí en los Estados Unidos, sobre todo para realizar en territorios indígenas. Y uno de los resultados de esa investigación que hemos hecho es que la contrainsurgencia siempre depende en crear o hasta producir estos espacios que existan, por un lado, fuera del ámbito estatal, y que muchas veces les han puesto el nombre de territorios indígenas. Y el caso concreto donde realizamos ese trabajo se trata de una experiencia en México, donde hoy en día trabajo con varias comunidades zapotecos ahí en el estado de Oaxaca. Y lo que pasó es que en el año 2006 entraron un grupo de geógrafos norteamericanos con el pretexto de levantar la cartografía de las comunidades zapotecas de una sierra ahí en el norte de Oaxaca.
comenzaron con el trabajo practicando cosas que son muy, o sea, muy comunes para nosotros, o sea, identificando toponimios, recorriendo el campo con gente de las comunidades, identificando recursos. Y pasaron un rato haciendo ese trabajo cuando la misma gente de la comunidad descubrieron que todo el proyecto fue financiado por el ejército de los Estados Unidos a través de una oficina que se dedica al estudio de técnicas de contrainsurgencia, y que ese centro estaba recibiendo todos los datos que producían los geógrafos allí trabajando en las comunidades, y que ellos estaban ocupando esos datos no tanto para invadir a México, aunque muchos pensaron que esa era una posibilidad, sino para practicar y elaborar un proceso que querían realizar en Afganistán, sobre todo. Y eso fue en tiempos de la invasión de Afganistán por los Estados Unidos, que se peleaba mucho en los, digamos, zonas tribales o sea, una frase que se puede intercambiar con la idea de territorios indígenas. Así que esos son los impases que hemos enfrentado en la cartografía, y ni uno de esos se resuelve con con un mapa más actualizada, más auténtica, más, digamos, más precisa en términos de su ubicación de contextos y datos, sino que se abre un espacio donde se da a conocer esas dinámicas que operan a través de la geografía, digamos, de un poder geográfico que siempre ha sido o sea, formado por cuestiones coloniales y hasta imperiales, como en el último ejemplo de contrainsurgencia. Entonces, ¿qué hacer con todo eso, no? O sea, por un lado, hay una respuesta que dice que hay que dejar de elaborar cartografías, porque con las cartografías todo solo se cae en una trampa colonial o capitalista, donde no hay salida para las mismas comunidades, a pesar de lo mucho que han buscado salirse de esas dinámicas. Por otro, ha sido una apertura para ir pensando cuáles son las políticas que queremos avanzar a través de la cartografía, cuáles son los proyectos que queremos avanzar. Y allí es donde creo que muchos de nosotros estamos trabajando, desde los que trabajan en los talleres de cuerpos, territorios, hasta los que están trabajando, siguen trabajando con pueblos indígenas, o más bien con procesos como lo realizado por iconoclasistas, donde van haciendo una especie de investigación militante en conjunto con comunidades o con contrapartes, digamos, que fuera de la academia, para analizar y entender las dinámicas espaciales de cosas como la expansión de la soja, por ejemplo, en el norte de Argentina y en el Chaco de Paraguay. Lo que hacen a través de esos procesos es realizar el mapa no para resolver el problema a mano, sino para identificarlo y también para abrir unos espacios nuevos donde se puede ir trabajando más. Y eso para mí es el gran trabajo de la cartografía participativa o contracartografía, como hemos hablado un poco. Y ahí también, o sea, hay que ir pensando, bosquejando más bien unos debates que existen más que nada a través de este lado de los Estados Unidos, que se han enfocado cada vez más en la cartografía. Porque uno
es esa idea de descolonizar el mapa, que de cierta forma vuelve al impasse que hemos hablado antes, ¿no? Porque la descolonización, tal como lo están empleando aquí en los Estados Unidos, en contextos norteamericanos, se trata de una forma de quitar o hasta borrar todos los restos coloniales de un espacio, de una cartografía. Y claro que si no lo hace a través de la misma cartografía, lo pretende hacerlo a través de lo que avance la cartografía. Y es un proceso muy rico que merece ser estudiado, pero que también, o sea, ha tenido ese problema de seguir con una cartografía, seguir con ciertas convenciones cartográficas muy reconocidos. O sea, por ejemplo, se cabe decir si se puede hacer una cartografía descolonizante empleando un sistema de SIG, ¿no? Donde las coordenadas son, o sea, son norma o regla para estructurar la presentación y análisis de datos. Esa es una de las preguntas que habría que pensar. Mencionaron en la resumen del diplomatura la posibilidad de pensar en ontologías alternativas, o sea, o ontologías múltiples, que también tiene cierta forma, pero una de las cosas que viene con eso de las ontologías múltiples es que si pueden, o sea, si caben en un espacio cartográfico convencional, ¿no? Que es una pregunta que hay que pensar. O sea, no hay resolución ahí, sino que hay que pensar un poco en cómo funciona eso. Y existen muchos ejemplos muy productivos en ese sentido, pero son a la vez tentativos. Allí, para darles una imagen, por ejemplo, muchas veces con los procesos aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que hemos hecho con pueblos es pensar la orientación del mapa, ¿no? O sea, haciendo la pregunta que ustedes siempre nos hacen en el sur, ¿por qué el norte está arriba de la cartografía? ¿No? O sea, y pensando un poco en esa cuestión de orientación y hasta escala también, si pueden existir escalas múltiples dentro de una cartografía, un plano, un mapa en plano, ¿no? Que son preguntas que hay que hacer y experimentos más que nada que hay que realizar. Otra cosa que se ha hablado es que no se puede descolonizar el mapa, o sea, esa es otra perspectiva, sino indigenizarlo. Y eso quiere decir poner o colocar datos indígenas dentro de un espacio cartográfico convencional. Y eso es un poco el proceso donde hoy estoy trabajando con una red de investigadores aquí en los Estados Unidos para hacer un mapa de toponimios indígenas para la zona donde vivo. Y eso implica varias cosas. Una de las cosas que hemos tenido que enfrentar es que vivimos en una zona, como yo diría la gran mayoría de las zonas en las Américas, donde habitaron pueblos múltiples. En Colorado, tal como sí, tenemos más que 50 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, con vínculos históricos al Estado, a pesar de que solo hay 2 reservas para un pueblo aquí en el Estado hoy en día. En términos prácticos, eso quiere decir que un lugar como el pico en la sierra que puedo ver desde mi ventana aquí en mi oficina, tiene nombres en varios idiomas, ¿no? Tiene un nombre en Cheyenne, tiene un nombre en Arapaho, tiene un nombre en Ute. Seguramente estamos buscando un nombre, un toponimio en Lakota. Y
es un proceso que yo creo que va a ir agregando mucho a mucho, porque es un pico que se puede ver desde una gran distancia, es bastante alto, más que 4.000 metros de altura, y cómo presentar eso en una cartografía, ¿no? O sea, porque tenemos lo que nos acostumbramos es pensar de los territorios como únicos, ¿no? O sea, un territorio de, digamos, de solo un pueblo y con linderos hasta que se puede demarcar y reconocer como los límites de un territorio, y no pensamos en muchos en los traslates que existen de espacio, y más bien, quizás la mejor palabra es los entremados o las formas de que se hacen nudos entre las varias comunidades a través de los toponimios. Y eso es uno de los procesos que estamos trabajando ahorita en pensar cómo indigenizar un poco el contenido del mapa, pero también el concepto del espacio que trae con ello, que el espacio no es único, sino que es múltiple. Y cómo hacer eso a través de los toponimios. Y con esos dos ejemplos, o sea, se puede hablar mucho más, y estoy consciente del tiempo también que se nos va corriendo un poco. Quiero saltar un poco a unas conclusiones muy breves y tal vez para abrir un espacio para preguntas y conversación que sería, creo, más interesante para todos nosotros. Pero que subrayando que en los dos ejemplos que les ha dado, los de descolonizar, o sea, un cartografía descolonizante y una cartografía que se busca indigenizar el espacio, o digamos mejor los espacios en que vivimos. Esos los dos, o sea, se vuelve evidente que ningún mapa puede resolver o puede hasta representar las realidades que buscamos a través de esos dos procesos, sino que una cartografía ahí se puede abrir un espacio que, entre las muchas consecuencias que tiene, abre el espacio para más cartografías. Y ese es uno de los lugares donde sí hay, más allá de un impasse, es el proceso constante de hacer cartografías, y que ir buscando abrir esos espacios y debates nuevos. Y eso implica, de cierta forma, un distanciamiento de las cartografías convencionales, en los cuales se puede profesionalizarse y credenciarse aquí en las universidades, tal como la universidad donde estoy aquí en Colorado, ¿no? Estamos, de cierta forma, somos una fábrica de cartógrafos que buscan replicar estas estructuras. Y lo que estoy postulando aquí es que necesitamos más que nada una cartografía que se va más allá de esas convenciones. No, para ir pensando en como 3 puntos que siempre, o sea, son como una especie de conclusiones, hasta puede ser objetivos de donde coincidimos con el proceso que ustedes plantean realizar con la diplomatura. Uno es buscar una cartografía que siempre se busca desprofesionalizarse, ¿no? Y ahí estoy jugando un poco con el frase de Gustavo Esteva y de varios que trabajaron muy cerca con él con los debates sobre el desarrollo en los años 90. Arturo Escobar también. Yo creo que hay un trabajo muy allí que de cierta forma no se puede realizar en ninguna universidad, ¿no? Porque
Es una cartografía desprofesionalizada que se tiene que hacer junto con comunidades o procesos sociales, donde buscamos hacer los mapas desde un inicio. Y eso también ahí se puede hablar de una cartografía autónoma, como hablan los compañeros que tengo en el colectivo 13. Una de ellos ha trabajado mucho en Argentina con colectivos Situaciones en Buenos Aires y tienen todo un discurso muy importante sobre cartografías autónomas que vale la pena conocer. Tal vez sería en otra sesión de ese grupo. Por segundo, hay que ir pensando que la cartografía no es la representación del mundo tal como es, sino que es una producción de espacios, ¿no? Y que ser consciente, asumir la responsabilidad de producir espacios, quiere decir que también tenemos que pensar en los sujetos políticos que estamos formando a través de esos procesos. Para concretizar un poco, o sea, en gran mayoría de los procesos llevados a cabo en pueblos indígenas, lo que de cierta forma busca hacer a través de la cartografía es producir un sujeto que tiene ciertos derechos, o sea, reconocidos por el mismo Estado, ¿no? Y ese siempre es el dilema, o sea, ¿cómo se puede reconocer los derechos de un pueblo por parte del Estado, siendo el Estado quien ha sido siempre el mayor violador de esos mismos derechos, ¿no? ¿Cómo es el Estado, cómo se puede garantizar el Estado esos derechos a los pueblos que siempre lo han buscado despojar, posesionarse de sus terrenos? Y ahí está un poco el proceso de cartografías militantes que siempre tienen que ser colaborativas, como antes mencioné, pero también que tienen que ir pensando en qué tipo de sujeto estamos formando a través de esos proyectos, ¿no? Por último, y creo que eso es evidente de los otros, es la importancia de dejar de pensar de los mapas como artefactos o representaciones y pensar en el mapeo como un proceso, como una práctica social que siempre va buscando, o sea, y más bien implica asumir esa responsabilidad por la producción del espacio a través de procesos sociales y no a través de su representación, y no nos quedamos satisfechos con el hecho de que el mapa presenta un territorio o algo así, pero siempre pensando en cuáles son los procesos que se puede producir ese espacio. Tomando en cuenta también que los territorios en su gran mayoría, tanto como los espacios, no son estables, o sea, siempre son dinámicas y a cambiar. Por eso, o sea, una necesidad constante de producir cartografías, levantar cartografías. Pues esos son, de cierta forma, son los desafíos o retos que veo yo para contestar un poco la pregunta que me plantearon con la invitación de qué hacer con una pedagogía cartografía. O sea, claro que hay cosas muy útiles que se puede aprender a través de una diplomatura, pero insisto también en ese proceso de vincularse de hacer mapas fuera del laboratorio, de la universidad, y siempre vinculados con procesos y movimientos sociales. Y yo creo que eso es uno de los lugares donde sí, de cierta forma, tenemos que dejar la universidad
para practicar esa cartografía con mayor facilidad y más relevancia para el mundo donde queremos vivir hoy en día. Allí lo dejo para ver si hay preguntas. Espero que me entendieron más o menos. Siempre es difícil cerrarme la puerta y cerrar el mundo inglés afuera y entrar en el mundo español de repente aquí en la oficina, pero espero que han logrado entender algo de lo que he tenido que decir hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias, Joe. Sí, se entendió perfectamente. Muchas gracias igual por el esfuerzo, por supuesto. Bueno, muy interesante, bueno, todos los planteamientos. Mientras se van levantando ahí las manitos amarillas, y agradeciéndote nuevamente por aceptar la invitación, resaltar algunos comentarios que hiciste, por ejemplo, con respecto a la cuestión de que los mapas no resuelven problemas. Probablemente la idea es formular problemas, ¿no? Formular ciertas problematizaciones, ciertas cuestiones no problematizadas, ciertos vínculos no hechos, incluso por las mismas comunidades o por las políticas públicas o por nosotros mismos desde la academia, ¿no? Esta formulación tal vez de problemas en clave espacial es una de los escenarios en los que las prácticas cartográficas están llamadas a contribuir. Y luego, pues, digamos, también señalar o subrayar esto que comentabas acerca de la dimensión, digamos, colaborativa. Digamos, si uno ve la práctica de la cartografía como una práctica social, pues no debería imaginar una práctica igualitaria o por lo menos, digamos, sí, igualitaria en el sentido democrático, digamos, de la práctica plural, diversa, que abra espacio a la diferencia, porque aún trabajando con comunidades, no sé, barrios populares o de indígenas, uno puede, digamos, hacer o no lugar a esa diferencia, ¿no? En el sentido de lo que planteabas de la utopía, digamos, la ilusión de los territorios únicos, con unas comunidades habitando territorios, ya sea en la ciudad o en la ruralidad, susceptibles de ser mapeados y con fronteras claras y netas, ¿no? Es justamente uno de los desafíos, cómo mapeamos cosas que son mucho más móviles, cuyas fronteras se transgreden todo el tiempo, porque, insisto, es una apuesta, bueno, si se quiere, política en torno a eso, y es cómo evitar esta segmentación permanente que opera en las políticas públicas, en la manera en que pensamos los problemas, etcétera. Entonces, pues nuevamente agradecerte, bueno, tu intervención. No sé si alguien, no veo si hay o no manitos levantadas, pero bueno, abrimos un poco el micrófono para ver si alguien tiene algún comentario. Carla, ahí levantó la mano. Sí, Carla, hola. adelante. Sí, ahí estoy. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias, me gustó mucho lo que nos has compartido hoy, pero también me quedé pensando en esto último que decías, en la importancia, sobre todo para la diplomatura y para distintos espacios, también desde la academia, pero de otros espacios educativos, de pensar esto que decías, pensar en los sujetos políticos, y en eso me parece que, en ese ir más allá de la academia, también es un ir y venir de cómo estas otras cartografías nos interpelan, ¿no? Y nos hacen construir espacios de otros modos también dentro de los espacios educativos, y que ahí también hay una construcción de sujetos políticos de alguna manera importantes para repensar también en colectivos, ¿no? En diálogo con estas comunidades que trabajamos cuando hacemos contracartografías, ¿no? Entonces, si de alguna manera en el trabajo que venís haciendo también han pensado como esos espacios de ida y vuelta, del hacer comunitario, pero también de cómo esas prácticas nos ayudan a revisar, sobre todo a quienes estamos en espacios educativos. Sí, creo que escuché más que nada comentarios ahí que preguntas, pero totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que esa es la
lectura, ¿no? De trabajar conjunto con procesos y es tanto reconocer las posibilidades que se abren, pero también de los problemas que se levantan a la vista, ¿no? Y un poco, por ejemplo, de ese gran gira territorial por reconocer los territorios indígenas, de cierta forma su proyecto de producción de sujeto ha sido de producir un nuevo tipo de ciudadano, ¿no? Un sujeto cuyos derechos son garantizados por el Estado antes que nada, ¿no? Y ese es el gran problema en Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Donde ha habido harto reconocimiento de pueblos afro e indígenas como ciudadanos, sin un cambio en la estructura económica de la situación, ¿no? Y ni importa si es un país súper conservador como Honduras o un país, digamos, progresista, entre comillas, como Nicaragua, ¿no? Nicaragua, en cierta forma, ha sido el mayor violador de derechos indígenas en cuanto a territorio en toda la zona hoy en día. Pero también, como usted dijo, es trabajo que también se puede y se debería de hacer fuera de pueblos indígenas, ¿no? En ciudades, en barrios, en zonas rurales, donde sea, ¿no? O sea, siempre es un proceso que más que nada se debería de movilizarse junto con procesos sociales, abriendo esos espacios, como decías. Gracias por los comentarios. César, Hola, ¿me y escuchan luego ahí? Lautaro. ¿Me escuchan ahí? Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y a Joe Bryan por su ponencia. Bueno, no, yo pensaba un poco frente a este tema de cómo decolonizar el mapa, ¿cierto? Cómo pensar un otro mapa, digamos, que esté un poco como en ese ejercicio, quizás no solamente de resistencia, sino de construcción también precisamente de otras espacialidades, ¿cierto? Y de construcción de sujetos políticos, por llamarlo de alguna manera. Pero digamos como en esa clave un poco pensando desde los territorios étnicos, ¿cierto? De comunidades afro, comunidades indígenas, y en esa perspectiva de defensa del territorio o de lucha por la titulación de sus territorios, eh, digamos, ¿cómo sería posible? Pues me genera un poco la pregunta de, bueno, si no hablamos desde el punto de vista cartográfico, el mismo lenguaje del Estado, ¿cierto? La misma perspectiva, es decir, un poco ese mapa técnico, ese mapa oficial, ¿cierto? Ese mapa que permite, digamos, frente al Estado poder dialogar, negociar ese tipo de titulaciones o defensa del territorio. No sé de qué manera o cómo quizás se ha pensado, digamos, poder generar ese diálogo ahí, sobre todo en ese punto concreto, porque de hecho un poco lo que ha sucedido en América Latina y el Caribe, o por lo menos en el subglobal también, en términos de pensar otras cartografías, pues me viene a la mente el colectivo iconoclasista, ¿cierto? Digamos, como que un poco lo que hablaba Joe Way de cómo poner otras escalas, ¿cierto? Cómo trabajar otras toponimias, cómo poner una diversidad y una multiplicidad en un mismo mapa que permita, digamos, poder no solo representar una forma del territorio, sino que haya múltiples voces ahí, pues digamos, de hecho, eso se ha venido realizando y eso, digamos, como un ejercicio de colonización es muy interesante y ha sucedido. Pero digamos, en esos casos concretos de titulación de tierra, ¿cierto? De defensa del territorio, donde las comunidades tienen que hablar y dialogar y negociar con estas entidades estatales y quizás con estas otras entidades multinacionales, actores que impactan esos territorios, que inciden en ellos,
digamos, cómo construir otra cartografía, cómo otra cartografía podría entrar ahí a dialogar con algo, o digamos, con ese establecimiento que de hecho, si no se habla un poco en ese mismo lenguaje, pues muy poco le pondrán cuidado. Es por lo que me surgía ahí la reflexión y la pregunta que está. Muchas gracias. Bueno, gracias por la reflexión. Yo creo que está muy o sea, ahí está en el nudo del problema, ¿no? O sea, porque hay contextos donde nos obligan a hacer un mapa convencional, o sea, un mapa que se puede leer, puede ser leído como un mapa por cualquier persona, si es un juez en un corte o un oficial del Estado, lo que sea, ¿no? Y hay que ser muy preciso en que hay contextos donde nos obligan a hacer ese tipo de mapa, pero también, o sea, no se puede confundir esa obligación de hacer tal tipo de mapa con los metas o los objetivos o las direcciones donde se va el movimiento social. Para darles un ejemplo concreto, aquí en un pueblo cerca de donde vivo que se llama Zuni, con Z. Ellos hace como 10 años lanzaron un proyecto de cartografía comunitaria, donde ni hicieron una mapa convencional. Lo que hicieron más que nada era contratar artistas de la comunidad para ir visitando a lugares importantes para su mundo, más que nada con ancianos del pueblo. Y en algunas instancias estos lugares les obligaba un viaje bastante larga. En otras ocasiones era nada más ir a la casa de una persona para escuchar una historia. Sin embargo, producieron, yo creo que son más que 100 representaciones, digamos, artísticas de ese mundo. Cada uno es un mapa que sirve mucho dentro de la comunidad del Zuni, pero para una persona como yo, a pesar de ser muy de cerca con algunos de los participantes allí, no se puede leer. O sea, me quedo con algunas impresiones, pero hay tanto allí que no se puede leer porque no conozco ni el lenguaje ni el contexto en lo cual tiene sentido. Y ahí la lectura es para hacer un mapa que sirve para un proceso comunitario. Hay que romper las normas, ¿no? Y distanciarse de cierta forma de las convenciones cartográficas, a la vez que hacer esas pinturas era hacer algo completamente nuevo para la comunidad de Zuni, ¿no? Pero que les sirvió bastante. Y para nosotros que no entendemos ni el contexto ni sabemos cómo leer estos mapas, también que abre un espacio de imaginación, ¿no? Más que nada, para pensar de otra forma, ¿no? Del espacio. Y yo creo que ahí o sea, se trata de dos metas muy distintos. Un mapa para un corte a cambio de un mapa para una comunidad. Pero es importante siempre tener en cuenta este gama o rango de mapas, ¿no? O sea, para terminar con otro ejemplo, o sea, me acuerdo cuando trabajé con una comunidad quichua en la Amazonía ecuatoriana, las pinturas que tenían dentro de las ollas que usan para cosas cotidianas allí en las comunidades, cada uno tenía una instrucción geográfica increíble ahí dentro, que era más bien conocida por la mujer que había pintado esa cerámica, pero que también servía para explicar bajo las condiciones aptas y correctas. Claro que ese olla no se puede
detener los petroleros que quieran sacar el petróleo por debajo de esa tierra, pero que sirve para otra forma, otra instrucción, otra pedagogía, ¿no? Yo creo que ahí, la importancia ahí no es entender y dominar como buen profesional cada una de esas técnicas, sino que tener en cuenta cómo funcionan y cómo corresponden y qué se puede hacer, qué se puede traducir entre ellos, pero qué no se puede traducir, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucho que hacer. Muy bien. Lautaro creo que estaba primero y luego Eloísa. Si les parece, no sé, hasta 7:30 podemos hacer como este diálogo. Lautaro, adelante. Bueno, hola, me presento porque habían ahí puesto en el chat. Eh, Soy Lautaro, estoy como ayudante alumno en una cátedra que es la de cartografía, en la carrera del profesorado y licenciatura en geografía en la ciudad de Neuquén, acá en la Universidad del Comahue, en Argentina. Y bueno, dentro de lo que es este trabajo en el que estoy, tengo que investigar algo, ¿no? Y justamente me dediqué como a poner en marcha estas nuevas cartografías que van surgiendo, ¿no? Y me interesaba la cartografía participativa porque como todavía no se había puesto en mención en la cátedra, me parecía importante llevarla después al programa, ¿no? En la cátedra. Y justamente estoy como también en un proyecto con cartografía mapuche, que también es participativo, que recién están empezando. Y bueno, un poco lo que fui leyendo y sumado a lo que vos leías, quería preguntarte por ahí en cuanto al diseño metodológico, ¿no? Como, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cómo empezás? ¿Cómo encarás en sí la cartografía participativa, así con la comunidad presente, el planeamiento previo? Y bueno, y eso, si tenías alguna línea así en especial, porque por ejemplo yo he leído algunas, por ejemplo acá que se habla de desde la deriva cartográfica, por ejemplo, posicionado más desde el posmodernismo, que quería saber un poco más en profundidad esas cuestiones. Gracias. Gracias por su pregunta, Lautaro, y le felicito en ese trabajo porque ya estás abriendo la brecha donde puede trabajar y ir más allá de la cartografía convencional. Yo creo que en mi caso, o sea, es difícil y siempre me ha creado problemas institucionales en el sentido de que la academia no funciona a través de una productividad competitiva, ¿no? Tengo que publicar tantos artículos cada año para mantener mi espacio aquí y eso quiere decir que tengo que lanzar proyectos y inventar cosas. A cambio, trabajar con comunidades nunca me ha resuelto así, ¿no? El trabajo siempre viene a través de invitaciones o hasta acercamientos entre mi persona y una comunidad o un grupo o un movimiento social que le interesa hacer un mapa y yo me junto con ellos para hacer qué hacer, para hacer ese trabajo, ¿no? Y en cada uno, claro que, o sea, no se puede negar el hecho de que yo voy allá con mi PhD y con mi título de profesor de geografía y que eso implica algo, ¿no? Pero cuando entro en la comunidad, eso casi no vale nada, en el sentido de que no soy experto en nada cuando llego a una comunidad, sino que me toca aprender. Y es complejo porque muchas veces
llego a una comunidad por invitación con la expectativa que yo voy a organizar la metodología, que yo sé cómo hacer todo y ¡pau! Va a resultar, sale un mapa, ¿no? A cambio de eso, siempre comienzo con preguntas muy básicas, no porque la comunidad no conoce las respuestas, sino que yo tengo que orientarme a sus dinámicas, ¿no? Y ahí es donde estas preguntas como ¿qué vamos a mapear? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Son muy básicas, pero sumamente necesarias para organizar el trabajo de campo, ¿no? Y hay mucha variedad dependiendo en los objetivos, el terreno, el lugar, lo que sea, ¿no? Hay procesos donde me ha tocado caminar por varios días, ¿no? Con un grupo de personas documentando toponimios o buscando cosas para incluir en el mapa. Hay otros proyectos donde casi no salgo al campo, sino que ayudo o respaldo a los cartógrafos de la misma comunidad en pensar cómo diseñar el mapa final que quieren presentar, ¿no? Y entonces siempre es una variación increíble. Yo creo que allí, para darle una respuesta concreta, ¿no? O sea, escuchando a la comunidad y trabajando de una forma colaborativa es el único forma de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y yo creo que lo que usted va ganando con su carrera es muy válido y es un gran apoyo para muchas comunidades, pero que también hay que tomar en cuenta de que eso es solo una parte de un maquinaria, un equipo que tiene que ser grande para realizar sus metas y lograr sus objetivos. Queda un ratito todavía. Eloísa. Hola, buenas tardes. Yo de manera muy corta quisiera ir por la misma línea de César Ospina. Bueno, primero pues agradecer el espacio y lo interesante de la apuesta y como esa capacidad de integrar esas múltiples perspectivas desde donde van a desarrollar el ejercicio de la diplomatura. Sin embargo, me queda la duda que también puede ir en línea de un comentario sobre no necesariamente las traducciones de las cartografías autónomas o de alguna manera, podríamos decir, insurgentes, alternativas, sino también la manera en que podríamos pensar o ver desde las experiencias tal vez de países que han tenido experiencias como Ecuador, Bolivia o ciudades también con gobiernos progresistas, de cierta institucionalización de esas cartografías alternativas sin que eso implique necesariamente una cooptación o vista desde una perspectiva de inclusión en un Estado como un ente contradictor, sino por el contrario, y me planteo la pregunta aquí desde Colombia, pero también pensando en Chile, en lo que va a significar esa avanzada progresista y eso qué significa también en términos de el mapa y las cartografías como discursos, ¿no? Y como discursos que permiten también cristalizar el avance y el ascenso de estos procesos alternativos pues en América Latina. Eso fue hacer todo un discurso más, Eloísa, para contestarle la pregunta, pero yo creo que va al grano, ¿no? O sea, en los países, digamos, progresistas que han tenido un proceso político más progre que otros, como Bolivia y antes Ecuador, que sí, la cartografía ha ido vinculado ahí en los dos países con un proceso de territorialización de un nuevo proyecto nacional, ¿no? Y muchas veces esa territorialización se ha girado a través del reconocimiento de territorios indígenas, por un lado, junto con un título en muchos casos, como en Ecuador, pero que viene
con una segunda parte, que siempre es que ahora que les hemos otorgado el título, ustedes ya no pueden decir no al extractivismo, ¿no? Solo pueden decir sí bajo tales condiciones. Y eso ha sido una parte quizá poca estudiada o dimensionada más bien, porque creo que muchos conocen la realidad de esa situación, pero donde la titulación de esos territorios indígenas ha sido como el primer paso para avanzar una especie de lo que llaman neoextractivismo, ¿no? O sea, de extracción de petróleo, de gas natural, de litio, de lo que sea. Y eso, de cierta forma, los mapas que se han hecho de los territorios han facilitado ese proceso, porque muchas veces dejan, de cierta forma, dicen a las comunidades, ok, ahora tienen su título, su mapa, y ahora les toca gobernar o portarse como cualquier otro propietario dentro del Estado. Y que si el recurso es para un interés nacional, pues tiene que cumplir con su deber como cómo apoyar ese interés nacional. Y estoy hablando demasiado esquemáticamente ahí para ir a lo profundo de sus preguntas, pero creo que estoy dimensionando un poco el dinámica que he visto. Y yo creo una de las cosas que tal vez está por salir una edición de un libro que organicé junto con otro colega, Bjorn Sleto, que se llama Cartografías Radicales. Va a salir en español a través de la Universidad de México en el próximo año. Y hay un capítulo escrito por un intelectual quichua de Ecuador, dimensionando un poco de que los mapas que hicieron para conseguir el reconocimiento territorial pusieron ciertos límites en su forma de gobernar su propio territorio. No sé si me explico bien, pero les obligaba a representar sus intereses, organizar sus autoridades alrededor de una lógica territorial que no era netamente lo suyo, ¿no? Y ahí vienen muchas preguntas de autodeterminación, autonomía, lo que quieren decir ahí. Pero muy buena la pregunta de Luisa y espero tener más tiempo para charlar y dimensionar eso con ustedes en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Bueno, ya se nos ha ido agotando el tiempo. Entonces, pues nuevamente queda pues invitarlos a que sigan las noticias que hemos ido, o las comunicaciones que seguiremos enviando sobre la diplomatura. Tener ahí presente que el programa, vamos a arrancar con el programa en el mes de marzo del próximo año y que durante este año, lo que queda este año, vamos a ir haciendo encuentros como estos para ir problematizando, encontrándonos, poniendo en discusión estas cuestiones que tanto nos interesan. La próxima fecha entonces es el lunes 21 de noviembre a la misma hora y vamos a trabajar sobre cartografías de la memoria. En estas conversaciones lo que intentaremos también es ir pues, dialogando con colegas y activistas o bueno, integrantes de movimientos y organizaciones sociales de diferentes países para también ir construyendo esa diversidad. Nuevamente agradecerle pues, a Joe Bryan por haber aceptado la invitación. Espero que sigamos dialogando y trabajando. Ahí tenemos enviando noticias de la diplomatura. Agradecerle también a los docentes que hay, a los compañeros con los que hemos venido trabajando en la preparación. Gracias por estar y bueno, y a todas las personas que se acercaron, escucharon y participaron, pues agradecerles. Este video va a quedar grabado, lo vamos a estar publicando en el canal, en nuestro canal institucional. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto ahí para seguir pensando los mapas. Muchas gracias.